Amados hermanos y familias que están en contacto con este podcast que es sobre las maravillas y las obras de Dios. Este es nuestro encuentro con Dios. Y como cada miércoles, nosotros queremos traerte otra expresión de las maravillas, los portentos y los milagros de Dios. Y hoy clamamos al Señor y pedimos al Señor que tú puedas obtener la respuesta a aquello que puede estar pasando en tu vida, que te pueda crear alguna intranquilidad o alguna inseguridad sobre lo que Dios es capaz de hacer, sobre lo que Dios puede hacer. Y en este momento estoy acompañado del doctor Gabriel Otero. El doctor Gabriel Otero es un participante directo de lo que es ver a Dios obrar. Amén. En su vida y alrededor de su profesión como médico que es. Y pareciera que el Señor sabía que él iba a ser médico. Bueno, no pareciera, eso es seguro. Pero a los 10 años Otero comenzó a tener experiencias con el Señor. Otero, bienvenido. Amén. Qué amén, bueno amén. que podemos estar juntos contando de las maravillas de Dios. Amén, amén. Haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Testificar. Es el mayor llamado que tiene un hombre o una mujer, es contar lo que Dios ha hecho. Amén. Contar lo que Dios ha hecho, porque grandes cosas hace Dios con sus hijos. Amén. Saluda a los hermanos antes de que entremos en materia, porque es mucho lo que hay que contar esta tarde. Amén, amén, amén. Hermanos, bendiciones. Los que me conocen, el doctor Otero, cariñosamente Otero, ¿verdad? Ángel Gabriel. Estamos aquí realmente atendiendo al llamado y como dice la palabra, que este evangelio será predicado por testimonio. Tenemos mucho que hablar. Así que cuando usted quiera, pastor, comenzamos. Mira, Otero, cuando tú tenías 10 años, tuviste una situación de salud complicada para un niño de 10 años. Pero es como que ahí comenzó Dios a tratar contigo y a mostrarte su poder. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te pasó a los 10 años de edad con un tema de escoliosis en tu cuerpo? Cuéntanos eso. Perfectamente, sí, pastor. Mire, y surge a partir de ahí fue que surgió el deseo en mí de iniciarme en el campo de la medicina. Realmente mi mente, como todo joven, siempre uno piensa ser que astronauta, que mecánico de avión y todas esas cosas, piloto. Pero mi amor a la medicina surge a partir de ahí realmente. Tenía 10 años, estamos en el 1990, viviendo en San Pedro de Macorís, mis padres pastoreaban allá, y tengo un problema que venía acarreando con él ya desde mucho tiempo, que no podía estar de pie, sentado, no podía dormir en la cama, tenía un dolor angustiante, los pediatras no daban con el caso que era, hasta que me refieren a donde un ortopeda pediátrico, era el único que había en Santo Domingo, en el área del este no había pediátrico, esa especialidad estaba todavía en pañales, y recuerdo que el doctor en la clínica, un centro médico de aquí de la ciudad, pues me diagnostica con una escoliosis. Escoliosis es, como mencionaba el pastor Orlando, una desviación de la columna que puede ser alta, cervical, media, que es dorsal, o en la columna baja, aquí abajo, que es donde mayormente se produce más dolor que en la columna lumbar. Ahí tenía yo una desviación tan importante que el ortopeda recomendó que había que realizar una cirugía para corrección de escoliosis. Era tan costosa, pastor, en esa época que mis padres no tenían los recursos de costearla y la única opción temporal que él daba para mitigar un poco el tema del dolor eran utilizar un tipo de faja ortopédica
que se conoce así mismo como faja ortopédica, que eran de varilla, no eran tan estéticas como las que se conocen hoy. Era una faja que llegaban hasta el cuello, toda la columna, hasta bajar aquí a la pelvis, y tenían unas varillas de hierro. Recuerdo yo que a mí me llamaban en el colegio, el sobrenombre que me pusieron fue Robocop. Para esa época estaba caliente esa película, y me decían Robocop porque yo caminaba, era como un guardia, como un robot, por el tema de los Pero hierros. en tu casa no había dinero para la cirugía que tú necesitas, y eso era lo único que estaba a mano. No me iba a corregir la escoliosis, ya el doctor lo dijo, eso no se la va a corregir, solamente es temporal, para que él pueda moverse, para que él pueda estar en pie, porque es que yo no podía estar 2 minutos parado, pastor. Es decir, ¿Cómo dormía? Yo dormía en el piso, inclusive por recomendación. ¿A los 10 años? A los 10 años. El ortopeda dijo, porque yo no resistía a la cama y yo me pasaba la noche llorando con el dolor, él dijo que duerme en el piso para que usted vea. Pastor, era en el único lugar donde yo no sentía dolor, acostado boca arriba en el piso. O sea que lo único que estaba a tu alcance era esa faja de varilla. Sí, señor. Ahora, no había dinero para la cirugía. No había dinero por el momento. Esa faja no te iba a sanar totalmente. No. Pero dime, ¿qué pasó qué hizo tu papá en esa condición? Porque un papá se angustia cuando ve a un hijo así. ¿A dónde te pudo llevar? ¿Qué alternativa? Mis padres los que estaban era tratando de juntar el dinero, que se iba a tomar mucho tiempo. Eran varias decenas de miles de pesos que para esa época se iban a tomar varios años para poder completar el dinero de la opción quirúrgica. Ya yo con la faja tenía cerca de 1 año y medio usándola. Wow. Y ellos no habían juntado. Los chelitos se pusieron difícil. Sí, no es fácil, pastor, no es fácil. El tema es que, como creyente, ¿verdad?, criado en un hogar cristiano, recuerdo que mi papá invitó, ¿puedo mencionar el nombre del evangelista, pastor? Hay un evangelista, todavía está vivo, predica, que se llama Carlos Vicente Barranco. A una campaña de él te llevaba. A una campaña. Papi lo invitó a la iglesia, papi era pastor, y era una campaña de 3 días. Recuerdo que el último día de la campaña yo no pude ir, los otros 2 días estuve yendo, pero ese tercer día tenía tanto dolor, pastor, que me quedé en la galería de mi casa porque la campaña era en un solar que había al frente de mi casa. Era a cielo abierto de esa campaña. Pero viste con tarima. Todo el mensaje, todo el programa, y al final el pastor Vicente Barranco estaba llamando, orando por los enfermos, y dijo, hay un joven, muy joven, preadolescente, que no está aquí, pero me está escuchando. Que tiene un problema en la columna, específicamente en la columna baja. No mencionó escoliosis, pero ya dijo exactamente lo que era. Tiene una desviación en la columna baja. A ese joven le digo hoy que el Señor te va a visitar y te sana, solo cree en el nombre del Señor. Fue todo lo que dijo, no mencionó mi nombre, pero dijo que estaba ahí. Yo lo tomé para mí, pastor. Es decir, yo sabía que Dios me estaba hablando a mí en ese momento. Yo hice una oración con fe y creyendo, y se acabó la campaña. Nada pasó en ese momento. Se acabó la campaña, todo el mundo se va y yo me voy a acostar. Pero esa noche, yo dormía solo en una habitación, todas las luces apagadas, tirado en el piso. Mi faja ortopédica siempre me la quitaba y la ponía al lado de la cama, porque cuando me levantaba, me ponía mi faja para poder hacer todo. Esa noche, no sé a qué hora de la madrugada, se siente un frío enorme dentro de la habitación y una luz resplandeciente, que era una luz como fluoroscópica, ilumina toda la habitación. Cuando abro los ojos, pienso que estoy teniendo un sueño, ¿verdad? Un sueño. Lo que veo es dentro de mi habitación, ocupando casi la totalidad del espacio de la habitación, un pie enorme, pastor, de luz fluorescente. Es decir, la luz era fluorescente y solo se veía del tobillo para abajo, que bajaba del techo, es decir, cruzaba el techo y ocupaba casi toda la totalidad de la habitación. Y yo me asusté, pero entonces escucho una voz suave y tenue que me dice, ten paz, tu milagro está hecho. Wow. Eso fue todo lo que me dijo. Asimismo, yo sentí una paz tan profunda en mi corazón. Mire, que me olvidé que ese pie estaba ahí porque se quedó ahí. Yo cerré mis ojos. El pie que iluminaba. El pie que iluminaba toda la habitación, porque yo asumí que era un sueño. Es decir, en mi interior yo pensé, wow, este sí es un sueño bonito. Eso fue la misma noche de la campaña. La misma noche que Barranco hizo la oración, que yo la recibí para mí. Ok. Amanece, 6:30 de la mañana, me voy a preparar para irme al colegio, me despierto.
por primera vez en varios años, pastor, yo me pude levantar, hice un movimiento que yo no hacía nunca, que era pararme del piso derechito derecho, porque yo tenía todo un ritual para poder moverme y enderezarme, porque era algo que no podía hacer. Tú comenzaste a ver la sanidad de Dios. Es decir, yo dije, pero... Y comienzo a hacer los movimientos que yo no hacía nunca. La faja ortopédica, que siempre duermo con ella al lado de mi cama, no estaba al lado de mi cama, estaba encima de mi cama, pero al final de la cama. Y yo me quedé pensando, ¿serán mis padres que se habrán levantado a media madrugada y la habrán movido de ahí? Me levanté corriendo, fui donde mis padres, le conté la experiencia que tuve, le pregunté, ellos me dijeron que yo no le habían topado a esa faja. Al final de cuentas, mi mamá, lógicamente, como todo padre, están creyendo en la sanidad divina, pero me dice, mi hijo, tenemos que ir al médico para volver a chequearte y confirmar lo que Dios realmente tú dices que ha hecho y que nosotros creemos. Yo le había contado a ella de la oración que había hecho con Barranco en esa noche y todo. 3 días después. ¿Qué brega nos da a creer? Es que le pedimos. Nos da a creer porque tienen una situación que eso saben. Es así. Tú le estás diciendo, óyeme, tuve esta experiencia. Oraron por ti en la campaña, tú le estás diciendo. ¿No? Y que ellos están viendo, pastor, que realmente, es decir, yo estaba tomando posturas que sin la faja yo no la podía tomar y haciendo cosas. No, mami, mira que ya yo hago esto y hago aquello. Wow. Vamos al ortopeda. Pero 3 días aún después. así vamos a confirmar. Vamos a confirmar. Hay que confirmarle la cosa. Vamos a confirmar. ¿Y cuánta te hicieron? ¿Cuántas radiografías? Llegamos donde el doctor y el doctor tuvo que terminar haciéndome 3 radiografías, una después de otra, para confirmar, porque todavía él, y lo entiendo ahora como médico, estaba escéptico. Es decir, él veía las anteriores, veía las recientes y decía, pero aquí pasó definitivamente algo que yo no puedo explicar. Porque una escoliosis que no se va a corregir sin cirugía tiene una columna perfectamente recta y ese joven no tiene absolutamente nada. Wow. Desde ese día, pastor, nunca más yo tenía mi... Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tenía mi faja. Hasta el día de hoy, Dios te sanó. Y nunca más he tenido problemas con columna. Nunca más tuve problemas de ese tipo. Y tenía la faja para usarla de testimonios. Y en una de las mudanzas se perdió. Qué bueno, qué bueno. Pero gloria a Dios. Qué bueno que eso no está para que, ¿verdad? Sí, porque es que Dios, cuando Dios hace las cosas, Dios las hace bien. Amén. Y no hay que estar mostrando cosas, ¿verdad? Por eso... Hay que creer, hay que aprender a creer sin verse. Hay que creer. Otero, qué bueno, porque yo pienso que Dios estuvo mostrándote a ti, ¿verdad? Ese milagro. Amén. De sanarte, para que justamente tú pudieras en tu carrera, bueno, tú dices que a partir de ahí, eso fue lo que te inspiró para tú hoy ser médico. Y tú tienes tantas experiencias de cómo tú has visto a Dios obrar, que Dios no se detiene. Amén. Dios no se detiene y eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que queremos transmitirte. Tú que estás conectado con este programa, eso es lo que queremos transmitirte, que Dios no descansa, que Dios no se cansa, que Dios no se detiene, que solamente cree en Él, entrégale a Él todas tus luchas y tus cargas, porque Él tiene el control de todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, Otero, hay una situación bien impresionante que también a los 7 años de edad tú viviste. Ay, sí. O sea, una cosa, pareciera que Dios te preparó en esa de 7 años para tú creer en lo que te iba a pasar a los 10. Orlando, sí, qué enlace usted pudo hacer. Óyeme, Dios realmente te preparó a los 7 años para que tú comprendiera sus obras. Amén. Para que tú creyeras en lo que él es capaz de hacer. Y fue el caso de tus padres con una situación que había ahí. ¿Cómo fue eso, Otero? Sí, realmente, mire, qué revelación tuvo usted, no había enlazado yo realmente. Mire, a los 7 años, 3 años antes de la experiencia que tuve con la escoliosis, ya yo había tenido mi primera experiencia angelical directa, vamos a decirlo así.
Va corriendo el año 87, 1987, un servidor tenía 7 años, y mis padres, pues como toda familia, señor, y esto pasa hasta en las mejores familias, tuvieron una crisis matrimonial, una crisis bien profunda, y pues mi madre, a raíz de esa crisis, pues se hablaba de separación y todo eso. Mi madre, una mujer poderosa en la oración, pues nos había enseñado siempre a nosotros acerca de temas de ayuno y oración y silicio. Pues mi madre tomó una de las habitaciones de la casa y en esa habitación, ese fue su cuarto de guerra por varios días, se metió en ayuno, oración y silicio continuo. Por la situación familiar. Por la situación familiar, que mi madre solamente salía a comer, a prepararnos los alimentos a nosotros, okay, y a buscar un cosito de agua que ella tenía, un termito, y se llevaba el agua y eso era todo. Ahí mi mamá se pasaba mañana, tarde, día hasta el otro día que salía de nuevo a prepararnos los alimentos y volvía y se trancaba ahí. Pasado varios días ya, recuerdo yo que un sábado, mi mamá tenía como 5 días ya ayunando, metida ahí en el cuarto de guerra, pues en la mañana temprano llegan 4 personajes a la puerta de nuestra casa, se paran en la puerta de la galería y llegan cantando y tocando panderos la canción que dice: hay una patria que Cristo nos tiene y quiere dárnosla por heredad. Wow. Llegan cantando esa canción, pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. Eso es después de ella durar una semana en ayuno y en oración. Ya llevaba 5 días, pastor. 5 días. En ayuno y oración. Ok, se aparecen estos 4 personajes. 4 personajes, sábado en la mañana temprano. Sí, exacto. Mi mamá había comenzado el ayuno un lunes. Y llegan estos 4 personajes y cuando terminan de cantar la canción, la puerta de la sala está abierta, una puerta de madera, y de la calle se ve todo. Yo estoy parado ahí en la sala, oyéndolos cantando. Me llaman por mi nombre. Gabriel. Cuando yo me acerco, me dicen: a tu madre Josefina, dígale que la estamos buscando. Mencionaron el nombre. El nombre de mi mamá. Yo a ellos nunca lo había visto. Mis padres eran pastores en esa época de una iglesia, la iglesia Luz y Vida, Asamblea de Dios, en Buenos Aires de Herrera. Y no los conocía. Yo conocía prácticamente a todo el mundo como hijo del pastor. Pero voy y le digo a mi mami, le toco la puerta, que nos había dicho a nosotros: esa puerta no se debe tocar si no es una emergencia o algo importante. Okay. La toco y mi mami me vocea de allá adentro: dime, mi hijo, mami, te buscan. Los jóvenes que estaban cantando, dile que pasen. Ella los estaba escuchando cantando. Los pasamos. Cuando mi madre sale, ellos la abrazan: Pastora Josefina. Y le dicen: nosotros le traemos palabra a usted de parte de Dios en esta mañana. Le manda a decir el Señor que esa petición que usted le estaba haciendo ahí en secreto, donde usted estaba, aleluya, en esa habitación, le manda a decir el Señor que van a ser contestadas próximamente. Mire, mi mamá se puso a llorar porque ella no los conocía tampoco. Yo no los conocía, nos abrazamos todos, oraron por nosotros. Y luego una de las jóvenes que estaban ahí, por cierto, todos estaban vestidos de un blanco impecable. El joven con una camisa, un pantalón blanco, correa blanca, zapatos blancos y las jóvenes vestidas de blanco impecable. Una de las jóvenes se me acerca y me susurra al oído: recuérdate de esto porque te va a ser importante en tu vida. De este episodio, me dijo una de ellas. Y luego se marchan cantando la canción Hay una patria que Cristo nos ¿Pero era tiene. a capela o tenían algún... A capela. Bueno, tenían panderos en las manos, pastor. ¿Los 4? Las 3 jóvenes. Tenían 3 panderos y cantaban: hay una patria que Cristo nos tiene y quiere dárnosla por heredad. Pero sin fe no podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. Y se marcharon. Automáticamente se marchan. Mi madre y yo nos sorprendemos porque desde que salen de la puerta de la galería, desaparecieron las canciones, se dejaron de oír los panderos. Pero ellos le dieron el mensaje a tu mamá. A mi madre el en que la te sala. Dieron a ti, se lo dieron a ella. Ese fue personalizado para mí. A mí me dicen: recuérdate de este episodio porque te va a servir en la vida. Te va a servir en la vida. A ella le dicen el mensaje que le mandaron de parte de Dios de que la situación que ella estaba orando iba a ser respondida próximamente. Ahí está la oración. Ahí está la oración. Pastor, desaparecieron de nuestros ojos. Yo salí inclusive de la puerta de mi casa buscándolos, a ver dónde estaban, y no los encontré. Y ahí mi mamá me hizo recapacitar y me dijo, me señaló, porque ella me vio sorprendido. Me dijo: mi hijo, has tenido el primer encuentro y tu primera experiencia espiritual con ángeles. Porque entendimos en el espíritu que estos eran visitantes
que venían de parte de Dios. Wow, wow. Amén. Entonces tú saliste a buscarlo. Salí porque desaparecieron, fue desde que Desaparecieron de tu vista. De la vista de nosotros. Desde que salieron de la puerta de la galería, se acabaron las canciones, se acabaron los panderos y desaparecieron de nuestra vista. Yo salí corriendo buscándolos y mi mamá misma me dijo, mira, ¿dónde fue que se fueron? Ángeles mensajeros. Ángeles mensajeros, pastor. Pero ahora mi pregunta es, ellos trajeron un mensaje después de tu madre estar en oración y ayuno por 5 días. Sí, Señor. Dices. Ahora, cuéntame, ¿se cumplió el mensaje? ¿Qué pasó con tu mamá, con tu papá? ¿Qué pasó con la familia? Mi madre llevaba 5 días de ayuno. En el día número 7 de ayuno, el lunes siguiente, ya comenzó un lunes, el siguiente lunes, mi madre y mis padres nos llaman y nos dicen que ellos sentían que era momento de tratar de continuar con la relación. Okay. Ellos parece que llegaron a un entendimiento. En 48 horas después, pastor, 48 horas después de ese encuentro angelical, pues ellos pudieron llegar a algún tipo de entendimiento y todo quedó ahí y las cosas comenzaron a mejorar nuevamente. Wow. Y no hubo tal separación en ese momento. ¡Wow! Gloria a Dios. Dios es increíble. Hay que mantener los oídos espirituales abiertos. Amén. Hay que mantener los ojos espirituales abiertos. Porque en cualquier momento Dios te sorprende. Amén, aleluya. En cualquier momento Dios nos puede sorprender. Amén. Y que no nos pase como le pasó a aquellos siervos camino a Emaús, que el Señor iba con ellos. Así es, y pastor. ellos no lo supieron, no lo sabían. Y que no nos pase así. Tenemos que mantener los oídos espirituales y los ojos espirituales y el entendimiento espiritual. Amén. Tenemos que estar alerta, porque es que Dios obra de manera especial. Amén. Dios tiene diferentes formas de obrar, de operar, pero lo más importante es que Él está pendiente. Amén. Que Él está pendiente a tu clamor, que Él está pendiente a tu necesidad, que Él está pendiente para socorrernos en cualquier momento. Él no llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Amén. Y queremos, de verdad, queremos sembrarte esta esperanza en Dios, que a pesar de la situación, a pesar de lo que tú puedas ver, a pesar de lo difícil que tú puedas creer que es tu situación, a pesar de que tú no veas salida, hay salida. Clama a Dios. Amén. Aleluya. Espera en Él. Gloria a Dios. Que Él hará. Amén. Y eso, de verdad que saber esto que existen, porque el ministerio de los ángeles es un ministerio real. Amén. Amén. Un ministerio real. Entonces, pensar que se nos pueden aparecer ángeles, ¿verdad? Y uno no se dé por enterado, es un tema, porque me gusta que tu mamá le dijo, déjalo, los que están cantando, déjalo pasar. O sea, ella no dijo, no, yo estoy en ayuno, yo estoy en oración. No, déjalos pasar. Amén. Qué bueno. Y queremos darle gracias a Dios por esos detalles. Gloria, ¿verdad? Es que Él envía mensajeros. Amén. Es que Dios, a través de su Espíritu, hace cosas maravillosas. Por eso es que tenemos que hablar de Dios, Amén. de las obras de Gloria Dios. al Señor. No me voy a cansar. Amén. Le prometí al Señor que no me voy a cansar de hablar de sus hechos. Por eso dije, cada miércoles aquí va a venir, Dios va a mandar gente. Gloria a Dios. Dios va a mandar el que venga a contar las cosas maravillosas. Amén. En días pasados, Otero, tuvimos un programa con un joven que tuvo una niña que nació de 24 semanas. Wow. De 24 semanas. Y él decía que esa niña era transparente, ¿verdad? Que había nacido de una libra, que la vistió. Bueno, yo te hablé, recuerdo que te hablé, que te llamé, para, como médico que tú eras, yo presentar esto, ¿verdad? Y presentarlo de manera médica, yo saber si era posible
que eso pasara. Sí. Porque lo que me llegó es cuidado, si no es posible médicamente que pase, ¿verdad? Y entonces sabemos que Dios no necesita parámetros para hacer las cosas. Él la hace. Ahora, cuando yo te llamé a ti, tú me dijiste, pero mi esposa Rachel nació de 24 semanas, nació de 1 libra y fue alojada, echada en un zafacón. Sí, es pastor. Tú me dijiste. Así es, pastor. O sea, echada en un zafacón, tu esposa Rachel, y explícanos ese procedimiento ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, por favor? Ahí mire, y el milagro de ese joven que le testificó, que recién tuvo su bebé de 24 semanas y 1 libra, al igual que mi esposa, es un milagro. Es decir, en esta época que ya existen especialidades médicas, como un servidor que somos pediatra, aparte de intensivista pediátrico, somos intensivista neonatal, que manejamos esos tipos de recién nacidos. Ya existe una especialidad, hay unidades especializadas para manejar recién nacidos, que hay prematuros y hay prematuros extremos como esos, que son gran prematuros. La tasa de supervivencia de esos de 24 semanas todavía hoy en día es muy, pero muy baja. Estamos hablando de cerca de un 15 a un 20% en el mejor de los casos, de 24 semanas. Es decir, si nacen 100 de 24 semanas, entre 80 y 85 no van a sobrevivir. Ok. Solamente vivirían algunos 15. De hecho, tengo entendido que ustedes mismos le dan un trato, Sí, no, trato de aborto. Mire, para la fecha en que mi esposa nació, que es lo que hace el testimonio del cual voy a hablar ahora más grande, se consideraba un aborto tardío todo producto que nacía menor de 25 semanas. 25, 26 semanas, eso era un aborto tardío. Okay. Ya hoy en día eso se ha modificado por los avances que ha tenido la ciencia y que se ha podido trabajar con esos prematuros extremos en unidades especializadas con ventiladores, sulfatantes y un montón de cosas, niños que duran meses ingresados incluso, pues se ha bajado un poquito esa fecha y ya se considera como un aborto aquel que tiene menos de 20 semanas o 500 gramos. Ok. Cuando mi esposa nació en la década, no voy a decir cuándo, ella está oyendo el podcast, me voy a cuidar ahí Orlando, así que no lo voy a mencionar. Pero créanme, tengo que decirlo porque es importante. A finales de los 70, perdóname Rachel, perdóname. No me lo menciones, que lo digo. Pero bueno, a finales de los 70 no existía en la República Dominicana la neonatología. No existía mucho menos el cuidado intensivo neonatal. Eso era para países de primer mundo que estaba todavía por allá en pañales. Aquí no existía, habían pediatras. Cuando mi esposa nace de 24 semanas. Para la época eso era considerado un aborto tardío. Era un producto no viable. No había forma, no había manera, no existían ventiladores neonatales. Ni siquiera existían unidades neonatales, ni siquiera existían neonatólogos. Simplemente esos abortos tardíos o productos no viables nacían, se metían en una cajita de suero, ese era el protocolo, y se dejaban ahí en una esquinita que en cuestión... Un desecho. En cuestión de horas, pues, dejaban de hacer los movimientos respiratorios que ni siquiera se consideraban como respiraciones reales y ya se botaban porque a eso no se le hacía nada. O sea, que a Rachel la botaron. A Rachel la metieron precisamente en una caja de suero, la tiraron ahí donde están los desechos, las placentas viejas y donde están los desechos orgánicos. Ay, Dios mío. Un médico, que era pediatra, pasa y oye el ruido dentro de la cajita. Como si fuera un ratón. Como si fuera un ratón. Y cuando abre la caja, entonces ve a el remanente de Rachel, que estaba ahí como pataleando, jadeando y como moviendo los bracitos, y se apiada. Eso era rutina, era protocolo hacer eso. Pero como que se apiada y la sacó de ahí, la puso encima de un canasto, en la misma cajita la dejó y le dijo a las enfermeras, se va a morir, no se va a salvar, eso lo sabemos, esto es lo que se hace, pero por lo menos esperen que termine ya de hacer esos movimientos, que cese sus movimientos respiratorios, que termine de morirse y entonces ustedes la tiran ahí con los desechos. No lo pongan así, porque yo pasé y oigo ese ruido. Dijo el médico. Eso es desagradable. Cuando terminen un par de minutos, par de horas, ustedes la vuelven y la ponen ahí. Porque no había nada que hacer, pastor, en esos casos. No había nada que hacer. No había incubadora, no había nada.
Cuando pasan varias horas que van y le dicen al doctor, doctor, todavía ahí está el abortico, todavía ahí está moviéndose. Wow. El doctor lo único que podía hacer, que fue lo que hizo, fue que la sacó de la cajita de suero, la puso en un canasto, le puso una lamparita y le puso un casco con oxígeno. Eso se agarraba con una mano. En una mano cabía. Era como usted dice, era como transparente. Una libra tenían en mano. Se le veían las venas. En una manita así. Las arterias. Con una manito. Ahí, mira, en una mano se acostaba completa. En una mano. Sí. Y la puso en un canatico con una lamparita, un caquito con oxígeno. Y ahí la dejó y él dijo, bueno, hasta que se gaste. Termina su guardia. Antes de irse al otro día, pasa, ahí está todavía la Rachelita con los ojitos cerrados, respirando. Wow. El doctor lo que hizo fue que se mudó prácticamente, se mudó al hospital. Ahí duró ella varios meses y Rachel se salvó sin un ventilador, sin surfactante, sin un neonatólogo, sin unidad de neonatología, simplemente con una lamparita y un casco de oxígeno. Pero sabemos que no fue eso, que ahí había una mano poderosa. Amén. Que estaba interviniendo. Eso es lo que quiero porque resaltar. Dios es el que hace de lo imposible posible. Eso es lo que quiero resaltar. ¿Verdad? Cómo Amén. La intervención del Señor Amén. Fue lo que le dio vida a Rachel. Porque es que estamos hablando que la tiraron en una cajita. Sí, como un desecho. O sea, un desecho. Ella iba a estar aquí para ella, bueno, ella como quiera va a contar lo que le dijeron, ¿verdad? Y Otero, pues, que es su esposo, conoce bien la historia y por eso la estamos contando, pero ella iba a venir a dar ese testimonio porque ella dice, usted habla con ella hoy y ella dice, sí, yo pasé eso, a mí mi mamá me contaron, mis padres me contaron esa experiencia, yo soy un milagro de Dios, ella misma lo dice, soy un milagro de Dios, Dios me ama demasiado. Y de verdad que es impresionante. Una pregunta, Otero. Y iba a quedar bien. ¿Qué decían los médicos si se salvaba? Lo que pasa es que esos prematuros son muy propensos a quedar secuelados. ¿Qué son secuelados? Ellos hacen más de la mitad, casi 3/4 de ellos, hacen algo que se llama encefalopatía hipóxico-isquémica, que produce derrame intracraneal, derrame cerebral, para que me puedan entender, y eso produce secuelas neurológicas o quedan sordos. Una gran mayoría de esos hacen retinopatía del prematuro, que para esa época no existía la oftalmología pediátrica como especialidad per se, no se conocía mucho, es que no existía ni siquiera la especialidad de neonato. Quedan ciegos, quedan sordos, muchos quedan en estado de parálisis cerebral. Eso es que quedan con retraso, no pueden mover los brazos o las piernas, quedan anquilosados y muchos con retraso de psicosomático. Sí. Y cuando ustedes ven a Rachel ahora, Rachel es una sierva de Dios que tenía un propósito Dios con ella, porque nuestros hijos son adoradores del altar. Eso iba yo a decir. Eso iba yo a decir. Dios tenía un propósito. Tiene 3 hijos que están sirviéndole al Señor. Amén. Que son adoradores y están felices. Amén. Y la familia está feliz y todos le sirven al Señor. Amén. O sea que Dios lo que hace, lo hace bien. Lo que hace, lo hace Aquel bien. Que comenzó la buena obra es fiel en completarla. Aleluya. A la perfección, porque nuestro Dios es perfecto y sus obras reflejan su perfección. Amén. Yo no sé cuál es el problema que tú puedas tener realmente, ¿no? Todos tenemos nuestras dificultades, pero por grave que tú creas que es tu dificultad, déjasela al Señor. Amén. Déjasela al Señor. Descansa en el Señor. Amén. Aleluya. Yo te invito a que descanse en el Señor, porque el Señor es nuestro Dios, nuestro Padre, que nos ama, amén, que nos ayuda. Tenemos un Dios de infinitas misericordias. Amén. Y mira, Otero, tú me contaste de un caso muy interesante, porque tú me contaste, porque es que tú has visto demasiado obrar a Dios. Dios es demasiado en la carrera que tiene, ¿verdad? Amén, amén. Eso es impresionante. Pero hubo uno que me llamó la atención
y el de una joven que se accidentó. Sí. Una joven que tuvo un accidente donde Dios se te aparece, Wow, sí. te habla. Dios se le aparece a la mamá, le habla. O sea, Dios tiene todo concatenado. O sea, el Señor no deja nada Amén. suelto. Amén. ¿Cómo fue eso, Otero? Y lo importante es uno poder, pastor, estar en sintonía, porque para usted poder escuchar a Dios tiene que conocerlo. Para poder conocerlo tiene que tener intimidad con Él. Y para tener intimidad con Él eso hay que buscarlo, hermanos. Eso se gana en su cuarto, en el lugar secreto. Estábamos en medio de la pandemia 2021, eso fue reciente, una joven de 16 años que fue danzarina en su iglesia durante su juventud, preadolescencia, pues deja los caminos del Señor, usted sabe, la juventud, el bachillerato, y bueno, sale del colegio y en una pasola pues tienen un accidente. El joven que andaba conduciendo la pasola no le pasó nada, pero ella pues tuvo un accidente que le destrozó la pierna completa, que hubo que amputársela. Producto de esa amputación se infectó el muñón de donde se les estipó, se les trajo la pierna, y esto le produjo a ella una sepsis, una gangrena que le produjo una sepsis, terminando grave en cuidados intensivos. En ese lugar aprovecho el momento, porque allá tenemos un ministerio, pastor. Yo siempre digo que yo soy un cónsul del Señor, un embajador, donde siempre me considero la última línea de salvación de muchos pacientes, de muchos jóvenes, porque en ese lugar donde estoy, trabajando con niños graves y críticos, una gran parte, pues esa es su última oportunidad que tienen de escuchar la palabra, y tratamos de que siempre sea así, que ellos puedan recibir esa palabra del Evangelio. Pues esta joven no fue la excepción, le presentamos la palabra, ella misma me dijo, yo conozco todo lo que usted me puede hablar de Jesús porque yo le servía, yo soy descarriada, pero después de esta experiencia yo pretendo volver a buscar del Señor. Y ahí aprovechamos, le dijimos que este era el momento, pues ella aceptó al Señor. Gracias al Señor que ella lo aceptó, pero su situación se fue complicando, pastor, y la madre pues me dice un día que alguien le había dicho que la niña se iba a sanar, que la niña, bueno, que la niña se iba a recuperar, que la niña se iba a parar de ahí. Yo como médico pues le estoy diciendo la realidad, que eso podía suceder, pero que ella estaba en condiciones muy graves. Pasan los días y el Señor me aborda una madrugada en mi tiempo de oración y me dice en voz clara y textual, habla con esa madre y prepárala porque la niña me la voy a llevar. Wow. Y yo le decía, Señor, como médico para mí quizás dirán, no es tan difícil, pero decirle a una madre así, cuando ella tiene la esperanza todavía, y el Señor, que le habían dicho. Ya alguien le había profetizado, déjame usar la palabra, le había dicho, porque ella me lo dijo textualmente, una profeta me dijo que mi hija se iba a sanar. Y que gracias a Dios que la palabra misma dice exactamente que hay profecías que hay que esperar que se cumplan para saber si son de Dios. Amén, eso porque lo dice la hay mucha palabra. gente que habla cosas. Así mismo, por emoción. Por eso uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Y le digo, Señor, y ahora, como el Señor me dijo, no te preocupes, que el momento adecuado llegará y entonces sabrás cuándo decirle. Le pregunté, Señor, ¿tú has dado oportunidad a otro paciente? Porque ella no. Y el Señor me dijo que esa joven, aunque lo había aceptado en ese momento, era tiempo de llevársela ahora. Wow. Porque en un futuro, probablemente ella, probablemente no, en el Señor no hay probabilidades, en el Señor hay sí y solo sí, que en un futuro ella se iba a apartar nuevamente. Y como Dios conoce el futuro, yo no, ni la madre, ya Dios sabía lo que podía pasar con la vida de esa joven y que Él se la prefería llevar en ese momento que ya era salva. Wow. Pues yo estoy esperando que el Señor me dijo, no, yo te voy a avisar cuando tú le vas a saber, tú vas a saber cuándo decirle. Pasan unos para días. Ti era conflictivo porque sí, para mí era difícil, pastor. La madre tenía una esperanza dada por un profeta. Y entonces Dios te dice a ti que se va. Que se va. Wow. Entonces, pasan unos días, no recuerdo cuántos, no fueron muchos, y la madre entonces me aborda allá en la unidad de cuidados intensivos y me dice, doctor, yo necesito hablar algo con usted. Mientras tú buscabas la forma exactamente de abordarla. Y yo le digo, dígame, señora, ¿qué usted quiere decirme? Me dice, usted tiene algo que decirme, ¿verdad?
yo todavía no estoy cayendo. Algo que decirle de la niña. Él me dijo, usted tiene algo que decirme porque yo me soñé anoche que una voz me dijo, un ser se me apareció, no le vi rostro, no le veía rostro, no sé si era un ángel, no sé si era Jesús. Sé que se me apareció un ser sin rostro y me dijo que hablara con usted porque usted tenía algo que decirme. Wow. Y le pregunté a esa persona que qué era, me dijo que no, que era usted que me lo iba a decir. ¿Usted tiene algo que decirme, doctor, de mi hija? O sea, la voz Le dijo a ella que hablara conmigo. lo que ya Dios te había dicho a ti. Exactamente. Le dijo que hablara conmigo para que yo le diga un mensaje. Y el mensaje era que la niña se iba. Exactamente. Pero fíjese cómo Dios prepara las cosas. Primero habla con ella y le dice que hable ella conmigo. Porque Dios se lo pudo haber dicho a ella mismo. Claro. Mira, tu hija se va. ¿Qué buscaba Dios con todo esto? Me lo dice a mí para que yo se lo diga a ella. Y le digo, mire señora, la hija suya, Dios me habló. Ella es una señora cristiana, es decir, ella cree, para ella no fue difícil entender lo que Dios me habló porque pertenecen a, son cristianos, son evangélicos, sí, son evangélicos. Sí, sí. Y ella también es evangélica, entendió, le dije, Dios me habló y me dijo precisamente que su niña se va con él. Y la respuesta de ella fue, mire doctor, yo me soñé que mi hija se despedía de mí, pero como ya me habían dicho que ya no se iba a morir, yo no le puse mucho caso a ese sueño, pero ahora entiendo por qué era que mi hija se despedía. Y ahí le expliqué a ella que es mejor ahora con Cristo y no mañana en el infierno. Exacto. Y esto ella lo entendió, pastor. No pasaron 24 horas cuando la niña falleció. Se fue. Wow. Se fue la niña. Gloria a Dios. Dios es real. Usted. Dios es real y habla. Dios es real. Amén. Y Dios habla. Amén. Dios, tenemos que buscar cada día que Dios, conocerlo más, y que su voz nosotros la podamos distinguir. Amén. Claro está que ahí tenemos la palabra. Claro. La forma más segura de que Dios te está hablando es por su palabra. Amén. La forma más segura de que Dios te está hablando es por su palabra. Y nada que tú puedas percibir o que tú puedas entender que no esté en la palabra. Ojo, cuidado, ojo con esto. La palabra de Dios no se contradice. No. Y nada que te digan que entra en contradicción, que entra en conflicto con la palabra, es de Dios. Amén, así es. O sea, que mucho cuidado con aquel que viene a profetizar y a decirte cosas contrario a lo que la palabra de Dios establece. Amén. O sea, la forma más segura de tú estar totalmente consciente de que Dios te está hablando es por medio de su palabra. Amén. Pero hay experiencias, hay experiencias, y esas experiencias Dios nos permite vivirlas para que no lo encasillemos, para que sepamos que Él obra como Él quiere. Amén. Que Él obra cuando Él quiere. Lo importante es estar enfocado en el Señor. Lo importante es depender de Él. Lo importante es abandonar la autosuficiencia, el sentirme que yo puedo, que cualquier cosa puede ocurrir sin el Señor. Nuestras cosas deben ocurrir en Él. Amén. Así es que queremos dejarte, ¿verdad? Esta serie, este es un día donde tú has escuchado como una serie de testimonios, donde tú puedes ver diferentes momentos, ¿verdad? Porque viste ya que a los 10 años Otero fue sanado de la columna vertebral, solo con la intervención de Dios. Amén. Solo con la intervención de Dios a través de un hijo de él que usó. Amén. Pero también te hemos contado los 4 ángeles que visitaron el hogar de la mamá de Otero, Josefina. Sí, señor. De la mamá de Otero, Josefina, cuando apenas Otero tenía 7 años. Amén. Y donde estos ángeles se aparecieron cantando y tocando un pandero
y donde trajeron un mensaje de Dios para Josefina, que tenía 5 días en oración, en ayuno, clamando al Señor para que se resolviera un problema familiar. Dios responde, amén. Entonces, Dios le respondió a esta mujer y le envió a estos personajes que solamente vinieron a cumplir eso, solamente. Cumplieron la misión, cumplieron el mensaje y se desaparecieron de la vista de los que ahí estaban. Entonces, esta situación que te acabamos de presentar, de esta muchacha, también ahí hay una gran enseñanza. Hay momentos que nosotros queremos clamar a Dios y queremos, bueno, Señor sana, Señor sana, Señor sana, Señor levanta. Y wow, sí, por favor, Dios es el que conoce los momentos. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Porque es que si la voluntad de Dios no es levantar un enfermo, si la voluntad de Dios es dar una lección a través de eso, salvar a esa vida a través de esa enfermedad, porque esa persona viene y confiesa al Señor, y más una persona descarrilada como era esta, ¿verdad? Que se había salido del camino, pero bueno, Dios dice, no, tengo que te vas ahora, porque Otero acaba de decir, no, la muchacha duró interna, no hablaba con nadie, era una danzarina. Así mismo es. Era una danzarina, era una muchacha de Dios. A veces nosotros cometemos errores y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque esta muchacha comete ese error, ¿verdad? Se descarrila, pero qué bueno que ella vino al Señor otra vez. Y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Ella vino al Señor, pero el Señor dice, mira, este es el momento para yo llevármela, y qué bueno que su mamá lo entendió. Amén. Qué bueno que su madre lo entendió. Claro, pastor, no, y hay que orar con sabiduría. Recuerde que los discípulos decían, Señor, ¿cómo debemos orar? Y hay que tener mucho cuidado con ciertas frases y expresiones a veces que usamos al orar. Se escucha mucho eso de no aceptamos un no como respuesta, pero a Dios le vamos a hablar así. Pero por favor, a Dios. Por favor. Hay gente que yo he escuchado eso. Yo también, pastor. Que no acepte un no como respuesta. Mire, hombre. A Dios. Venga, Beco, venga con esa. Mire, vamos a respetarnos, por favor. Vamos a respetar al Señor. Si el mismo Jesús le dijo, mira, Padre, si yo pudiera pasar de este momento allá en el Getsemaní, era Jesús, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la que tuya. Se haga la tuya. Amén. Cuando Dios corta. Amén. Cuando te va, te fuiste. Amén. Y es mejor estar atento para cuando Dios decida, tú no trates de intervenir. Amén. Porque Ezequías intervino. Te va. Ay, Señor. Y después fue terrible. Esos 15 años. Terrible lo que pasó. De ahí, lo que vino. Entonces, amados, una última cosita que vamos a tratar ahora con Otero es el tema y Otero me preguntó, ¿cuántas veces usted ha oído que los tiempos se detienen? Bueno, Otero me contó algo que yo quiero que él se lo cuente sobre el tema de detener el tiempo, porque yo no sé. Explícame tú eso, Otero. Sí, yo le decía al pastor Orlando que en la Biblia vemos un par de episodios donde el tiempo se detiene. Uno de ellos cuando Josué detuvo el sol y la luna, se detuvieron. Sol, detente en Gabaón, y se detuvieron. Dice la Biblia que por un día completo. Pero también estuvo el episodio usted mencionó Ezequías, el mismo Ezequías. Después que el profeta Isaías, el pastor me decía, somos incrédulos porque no creemos. Mire. Le manda el profeta la profecía y le dice, sí, vas a ser sano. Y le está pidiendo una señal. Dice el rey Ezequías, dame una señal. Dame una señal de que esto va a ser así. Entonces ahí fue que el reloj de Acaz se devolvió 10 grados. Estuve buscando información. 10 grados equivalían a un cuarto de la hora, es decir, son 15 minutos. Dios retrasó el tiempo 15 minutos en ese caso y le demostró como señal que esa profecía iba a ser cumplida. Pues un servidor, le tengo un testimonio ya para terminar, déjame ver cómo lo abrevo. Estamos en el 2001, todavía en plena pandemia, ese fue un año glorioso.
plena pandemia, Hospital Maternidad San Lorenzo de los Minas, 5:45 de la madrugada. Yo había amanecido de servicio, estaba rápido porque a las 6 de la mañana debía estar en el Hugo Mendoza, que queda en Villamella. Eso está un poquito retirado, pero tenía calculado los tiempos y probablemente en 15, 20 minutos lo hacía. Estaba tarde, 5:45, salí corriendo, tomé mi bultico, me voy con mi pijama. Ni siquiera quise esperar que el ascensor subiera al tercer piso. Me fui bajando por la escalera y cuando voy bajando ya el segundo piso, casi llegando al primero, escucho la voz de Dios que me dice, devuélvete. Yo les dije a ustedes que faltaban 15 para las 6. Guarden esa hora por ahí. 15 minutos, eran las 5:45. Le digo, Señor, está un poco tarde, yo tengo que irme. El Señor me dice, devuélvete. Nada más me lo dijo la segunda vez y entendí el mensaje. Me devolví, hermano, subo mi escalera. Cuando llego al tercer piso nuevamente, que miro a la izquierda, pasillo grande, ustedes saben los hospitales, esos pasillos amplios, veo en el fondo una sola persona sentada en unos asientos frente al área de preparto, donde las mujeres están ahí, donde nacen, el área posquirúrgica, posparto. Un señor alto, blanco, de lucía anglosajón, parecía norteamericano, y más grande que yo, fuerte y lleno de tatuajes. Me acerco, el Señor me dice, acércate a él y habla con él. Me le acerco y le digo, caballero, buen día. Cuando él levanta la cabeza, veo que tiene los ojos llenos de lágrimas, bien rojos, y le digo, ¿qué le pasa, caballero? Y él me dice, doctor, mi esposa vino grave, tuvo una preeclampsia, ella es dominicana, yo soy extranjero, pero hablaba un inglés perfecto, él era norteamericano, y ella, pues me dicen los doctores que la niña la pudieron salvar, que la niña está en cuidado de recién nacido, pero mi esposa me dicen que no tiene posibilidades de morir, de vivir, que probablemente fallezca en los próximos minutos. Yo estoy aquí desorientado, no tengo a nadie, yo no tengo familiares aquí, nada más la tengo a ella y a mi niña que nació y no sé qué hacer, es decir, yo no sé qué hacer. Lo vi tan turbado y en ese momento lo abracé y él comenzó a llorar. Le hablé del Señor, le dije que el Señor tenía la última palabra, le presenté la palabra del Evangelio. En ese mismo momento no aceptó al Señor, pero sí me pidió algo de rodillas. Se arrodilló y me dijo, doctor, ore por mí, ore por mí. Y yo procedí a arrodillarme junto con él, le puse la mano en la cabeza y mientras él lloraba yo le hacía una oración y luego que él se paró yo me dirijo al área de... ¿Tú te olvidaste del tiempo? Sí, no, ya el Señor me dio una orden. El Señor me ha dicho a mí, ve, habla con él. A mí se me olvidó sacar, mira, 15 minutos para trasladarte. A mí me quedaban 15 minutos para llegar a Hugo Mendoza, eran las 5:45 cuando se presenta todo el episodio, pero ya yo tengo con él como 15 minutos orando, hablando, ya tenían que pasar de las 6. Okay. Entro al área de posparto, le pregunto a los compañeros ginecólogos sobre esa paciente, me dicen, ay doctor, lamentablemente hace poco esa señora falleció. Lo que pasa es que estamos esperando que llegue la psicóloga, que llegaba a las 7 algo de la mañana, para nosotros darle la información al padre, porque él está solo aquí, no tiene familiares. Lo vimos muy aturdido. ¿Él era extranjero? Él era extranjero, norteamericano. Y estamos esperando para darle la información, pero ella falleció. En ese tiempo que estuve ahí con ellos, debieron pasar algunos 5 minutos más. Salgo. Cuando me voy, yo calculo que deben ser cerca de las 6:30. Porque ya yo tengo de 20 a 25 minutos compartiendo con el caballero y con mis colegas médicos. Y cuando saco mi celular para ver la hora... Que te devolviste porque entendiste la voz de Dios. Porque Dios me dijo que me devuelva. Cuando miro la hora, hermanos, eran las 5:45 de la madrugada. Wow. Recuerden que le dije que salí corriendo porque eran las 5:45 y debía llegar a Hugo Mendoza a las 6. Me detengo porque Dios me dice, devuélvete, habla con ese señor. Te habló 2 veces. Me habló 2 veces. La primera vez yo me puse a decirle pero me frenó, no me dejó terminar. Devuélvete. Me devolví. Hablo con él, duró 15 minutos. Hablo con mis colegas médicos, duró otros 5 minutos más. Vuelvo y salgo y en lo que llego al primer piso de la emergencia, que fue ahí que saqué el celular a ver la hora, bajando la escalera, ponga usted que sean 25 minutos, media hora. ¿Saben qué tiempo pasó? 0. Es como que Dios me detuvo el tiempo para mí. Hermano, si usted lo quiere creer, créalo. Si usted no lo quiere creer, pídale perdón al Señor, dígale que le dé revelación. Pero en mi caso, yo puedo testificar, porque eso se lo dije a mi esposa que me está viendo en este momento, a mis hijos, a mi madre, a todo el que he tenido la oportunidad de darle este testimonio,
Dios detuvo el tiempo para mí. Yo hasta pregunté en la misma emergencia, ¿qué hora es? Doctor, mueve, usted no iba a salir, está tarde. Ya van a dar casi las 5, son las 6, son las 5:46. Ya había pasado un minuto. Wow. En el momento que yo veo la hora, entonces comenzó a correr de nuevo. En lo que yo veo la hora y le pregunto a ellos, ya iba un minuto. 5:46. Dios detuvo el tiempo para mí. Es para ti, pero a favor de una vida afligida, de un necesitado, que necesitaba una palabra en ese momento de aliento, y se va con el mensaje de salvación, porque esa semilla se sembró y se quedó ahí. Pero mira, ahora estoy yo pensando en el caso de los extranjeros. Ajá. O sea, ahora hago yo el amarre con el tema de los extranjeros, porque Dios nos manda a estar del lado de los extranjeros. Ay, sí. De las viudas, los huérfanos, los Amén. Extranjeros. Entonces, y dice la palabra que sin saber, probablemente estemos hospedando algunos ángeles en nuestra casa. Exactamente. Entonces, este personaje que no tiene a nadie en este país, wow, Orlando, sí, lo único que tiene esa esposa, bueno, tenía que ya había fallecido. Él estaba ahí desolado, el pobre, sin nada. Pero es ahí donde yo, por eso es que el cuidado de Dios. Aleluya. Es que el cuidado de Dios. Llegó Jesús, no este hombre solo. Ni siquiera aceptó al Señor. Aleluya. Tú te devuelves, le hablas, gloria a Dios, le predicas y ni siquiera acepta al Señor. Wow. Pero aún así, Dios te devuelve. Misericordioso y bueno. Dios te hace devolver para que le hables a este hombre. Así es. Para que le oriente. Para que le dé ánimo, aliento. Para que le dé ánimo. Porque él pudo decirte a ti, no tengo a nadie en este país, estoy sin orientación. Tú oraste por él. Amén. Encontró un hombro donde llorar. Exactamente. Te abrazó, encontró un hombro. Y eso es lo que hace Dios. Amén. Dios es bueno. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que queremos transmitirte. Amén. Cada miércoles. Que aunque tú y yo no merezcamos nada, Dios lo hace todo. Amén. Aunque tú y yo no merezcamos la misericordia, Dios tiene misericordia. Amén. Aunque tú y yo seamos infieles, Dios es fiel. Permanece fiel. Amén. Dios es fiel. Aleluya. Permanece fiel. Vamos a honrar, vamos a buscar, vamos a descansar. Gracias, Señor. Vamos a confiar en Dios. Vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para decirle, Señor, aquí estoy. Amén. Dependo de ti. Amén. Solo tú tienes todo en control. Gloria a Jesús. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Que Dios te bendiga en este hermoso día. Que tú puedas descansar en Dios para que mañana puedas hablar de lo que Dios hace. Dios te bendiga. Te amamos. Te amamos. Amén. Un fuerte abrazo. Bendiciones.